Buenos días chicos, bienvenidos a la clase de estudios sociales. El día de hoy vamos a empezar con el contenido del sexto bloque, ¿sí? Vamos a hablar de un tema bastante interesante. Estamos hablando de la historia de los grandes imperios que sucedieron en Asia. Ya hablamos de los dos más importantes de Europa, que fue el imperio griego y el imperio romano. Ahora nos vamos a ir un poquitico más hacia el Medio Oriente. Vamos a hablar de la Edad Media en el Medio Oriente, donde también hubo grandes imperios. Entonces, recordando la última clase, hablamos de cómo se creó la Iglesia Católica, ¿sí? Cómo empezó el primer movimiento y cómo se llegó a establecer como religión universal. ¿Alguien recuerda un poco de lo que hablamos? ¿En qué país se toma la religión y se unifica? ¿Quién recuerda, por favor? Nadie se acuerda. Jerusalén. Jerusalén, ajá. En Jerusalén empieza el primer movimiento cristiano, muy bien. Ajá. ¿Y qué imperio tomó ese movimiento para convertirla en religión universal? El Imperio Romano. El imperio romano, no se le puede olvidar si hablamos solamente del imperio romano por 2 semanas. El imperio romano, ¿sí? En vista de que este movimiento cristiano estaba subiendo, ¿sí? En Israel, lo que hacen es posteriormente, 3 siglos después, unificarla como una religión universal para tener paz, ¿ok? Y luego pues se extendió esta religión que se fundó en Roma, se extinguió a todas las partes del mundo. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana impulsaba la evangelización. Esas evangelizaciones eran comandadas por, por las conquistas. Cuando el Imperio Romano ya estaba extendiéndose, ¿sí? Era obligatorio que los monjes romanos fueran a lugares súper lejanos para impartir este nuevo conocimiento, esta nueva religión. Posteriormente, quien se encargaría de seguir expandiendo esta nueva religión sería el Imperio Español, ¿sí? Que gracias al Imperio Español llegó la religión cristiana aquí a América Latina cuando llegaron las conquistas. También el Imperio Inglés, ¿sí? Los ingleses empezaron a llevar también la religión a otros países como América del Norte, los países nórdicos, ¿sí? Países que están muy al norte de Europa y que eran considerados personas peligrosas. ¿Por qué? Por sus creencias. Por ejemplo, los vikingos eran personas bastante sanguinarias que hacían ofrendas por su religión. Entonces, los ingleses se encargaron, los británicos, ¿sí? En empezar a adoctrinarlos con la religión católica. Esto no fue de un día para otro, chicos. Esto duró años porque hubo guerras, hubo muertes, hubo invasiones, hasta que a pasar del tiempo los vikingos fueron convirtiéndose. Ahora la religión católica está esparcida por todo el mundo. Hay países que le abren las puertas como nosotros, los latinoamericanos, y hay países que todavía no reciben esta religión. Países como cuáles, como los del Medio Oriente, ¿sí? Si en el mismo Jerusalén, en el mismo Israel, que fue donde murió nuestro Señor Jesucristo, hay la religión de los judíos ortodoxos que no creen en Jesús, imagínense, en el Medio Oriente, lo que es Irak, lo que es Irán, lo que es Pakistán,
lugares donde se practica la segunda religión más fuerte del mundo, que es el Islam. ¿Alguien ha oído hablar del Islam? ¿Qué sea eso? ¿Qué sea el Islam? ¿Qué sea esa religión? No sé. No sé, profe. Bueno, el Islam es una religión que está en el Oriente Medio, que es lo que nosotros vamos a hablar, y es una religión en donde ellos, en vez de guiarse por la Biblia, se guían por su libro, que es el Corán, ¿sí? La mayoría de las personas que tienen esta religión son los árabes, ¿sí? O sea, todas esas personas del Medio Oriente, los árabes, y es una religión que aunque su libro no dice puntualmente que maten, ¿sí? La interpretación de estas personas han llevado a esta religión a ser una de las más sanguinarias que hay hoy en día. ¿Por qué? Porque es una religión que incita a matar a todos aquellos que no siguen sus pensamientos, principalmente a los cristianos, son los primeros enemigos. De ahí también surge el movimiento terrorista, el movimiento actual que nosotros conocemos, el ISIS, ¿sí? En donde hay movimientos terroristas, en donde implantan bombas, donde implantan carrobombas, ellos mismos también se suicidan en estos actos, eh, apresan a todos los cristianos que van a su país o a los periodistas. Si no se convierten al musulmán, los matan y hacen videos y los mandan a todo el mundo para que veamos eh, que nosotros somos enemigos de ellos. Persiguen a los cristianos, los matan, está prohibido convertirse al cristianismo en nuestros países, son perseguidos. La mujer es bastante denigrada, ¿sí? Porque no tiene derechos, está totalmente vestida con unas túnicas, que las túnicas se diferencian, en algunas dejan todo el rostro afuera, otros solo los ojos, otros todo esto, otros ni siquiera los ojos tienen como, entonces están cubiertas de la cabeza, hasta los pies no pueden mostrar su cabello, son maltratadas, son golpeadas, no pueden ni siquiera tener teléfono. Entonces es una religión bastante fuerte que aunque usted no lo crea, se están extendiendo en el mundo, sobre todo en la parte de Europa, porque estos movimientos ISIS tienen contacto, ¿sí? Por internet, llegan a estos países europeos y empiezan a reclutar jóvenes, hablándole del Islam, que es un propósito, que ellos tienen este propósito, y empiezan a hablar en contra del sistema y los jóvenes se terminan transformando al Islam y uniéndose a este movimiento terrorista, se van a Irán y empiezan a luchar en la guerra. Muchas jóvenes, muchas niñas son capturadas mediante el internet, se enamoran de estos chicos o les hablan, se enamoran y se casan con ellos y se van allá. Cuando ya pasa 1 o 2 años y ellas se dan cuenta que están en medio de la guerra, que hay bombas, que son maltratadas, que lo que hacen es tener hijos y hijos, no pueden hablar con sus familias, es prohibido, les rompen su pasaporte, ahí es donde ellas se dan cuenta que han cometido un error y quieren volver con sus familias. Lamentablemente, no todas vuelven. Hay una operación muy grande que se encargan de sacar a estas niñas del Medio Oriente, pagando una suma de dinero con una mafia que las secuestra y las sacan del país, pero son muy poquitas las afortunadas. O sea, yo digo que, no sé, un 10%, menos de un 10% pueden volver a sus casas. ¿Ok? Entonces, esta es una religión bastante fuerte. Que vamos a hablar en la Edad Media y vamos a hablar aquí cuando hablamos del Islam y del Occidente. ¿Ok? ¿Entendido hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta que tengan antes de comentar? ¿Alguna inquietud? No, profe. Ok, comencemos. Busquen por favor su libro y ubíquense en la página 162.
página 162. Libro de Estudios Sociales, página 162. Ya, profe, ya tengo la página. Ok, entonces, la caída del Imperio Romano, es decir, cuando este Imperio Romano tan famoso que estudiamos cae, de Occidente en el año 476, este año 476 fue después de Cristo, ¿ok? Dio origen a la denominada Edad Media. Con este nombre se agrupan alrededor de 1000 años de historia de Europa. En un periodo tan largo, hubo rasgos que se mantuvieron estables y otros que se fueron modificando. Entonces vamos a empezar hablando de la Edad Media. La Edad Media es alrededor de del siglo V después de Cristo. Ahí empieza la Edad Media en Europa. En una primera etapa de la Edad Media tuvo lugar la conformación de nuevos espacios. Los reinos romanos germánicos, es decir, romanos y alemanes, el Imperio Romano de Oriente y la civilización islámica. Más adelante, la Edad Media se caracterizó como época de castillos y nobles damas, de caballeros y grandes hazañas, de bosques encantados y seres fantásticos, pero también de dura vida en los campos, de malos pagos, de hambre y de enfermedad. ¿Qué pasa en la Edad Media, chicos? En la Edad Media empiezan a salir lo que son los grandes reyes, esos castillos que nosotros vemos en varios países europeos. Ahí empieza la Edad Media. Los últimos siglos de la Edad Media se destacaron por un conjunto de importantes cambios. Las ciudades antiguamente abandonadas comenzaron a resurgir. La actividad comercial se reanudó, apareció un nuevo grupo social distinto de los que conformaban las tres órdenes. Las monarquías nacionales poco a poco comenzaron a ganar terreno, la imagen de la Edad Media como un periodo que atrasó, la imagen de la Edad Media como un periodo de atraso persistió todavía cientos de años después, en los siglos XVI y XVII. Los reformadores protestantes criticaron esta época al identificarla con la corrupción de la Iglesia Católica y la pérdida de los valores primitivos del cristianismo. Por otro lado, hacia el siglo XVIII, los pensadores de la Ilustración censuraron la influencia de la religión sobre los distintos aspectos de la vida medieval. Se llaman vida medieval a la Edad Media. Medieval viene de media, chicos. Solamente desde el romanticismo en el siglo XIX se reivindicó lo medieval, rescatando la cultura caballeresca y la profundidad espiritual en aquel entonces. Hoy la expresión Edad Oscura, iniciada por el humanista italiano Francesco Petrarca, ha sido eliminada casi por completo del uso académico, aunque la idea persiste en el saber popular. Por último, existen autores que ponen énfasis en los cambios que tuvieron lugar durante las últimas etapas de la Edad Media, el desarrollo del comercio, la formación de las ciudades, las cruzadas que hablamos en el Imperio Romano, la reconquista española, procesos que ampliaron los horizontes europeos. Entonces, ¿qué nos trata de decir? ¿Qué nos está diciendo esta introducción del bloque? La Edad Media empezó 5 siglos después de Cristo, ¿sí? Se acaba el Imperio Romano y empieza lo que es la Edad Media. Esta Edad Media está caracterizada por la monarquía, ¿sí? Por reyes que se instauran. Esta Edad Media fue una edad bastante dura para la humanidad, ¿sí? Fueron 1000 años de abusos contra el pueblo, de abusos de la Iglesia Católica, ¿ok? Se le llama vulgarmente la Edad Oscura porque fue una edad oscura que vio la historia. Aunque, como dice aquí, ya se está tratando de quitar ese nombre, ese sobrenombre y llamarla Edad Medieval, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué fue tan oscuro ese proceso, chicos? Porque se acaba el Imperio Romano, vienen los emperadores, vienen los monarcas, los reyes, y los reyes son católicos fervientes, ¿sí?
¿Por qué? Porque ya se ha instaurado la Iglesia Católica, ya tiene 2 siglos funcionando, se instaura lo que es el papado, ¿sí? Esto de los papas, de los curas, se instaura el Vaticano. Entonces, ningún rey podía asumir este mandato sin ser 100% católico. Entonces, aquí es cuando agarra fuerza la Iglesia Católica y lo que hace es tergiversar y dañar el verdadero cristianismo que se había planteado en un principio. Aunque ya saben que estaba un poco diluido porque se mezclaron con creencias de dioses paganos para que la gente las aceptara un poquito más, ¿sí? Entonces, hubo este complot entre iglesia y reyes. Ningún rey podía ser rey sin la autorización del Papa. Esto le daba poder a la iglesia, ¿ok? Y obviamente el rey le daba poder a la iglesia y la iglesia le daba poder al rey. Entonces estos reyes se llenaban de poder, se llenaban de lujos, se llenaban de riquezas, ¿sí? Y fue un tiempo en donde no importaba para nadie el pueblo, solamente importaba el rey. De que el rey tuviera lujo, de que tuviera buenas ropas, buena comida, un gran ejército y la gente afuera muriéndose de hambre. Como ustedes saben, en el periodo de la monarquía, estos reyes no son instalados por el pueblo, sino por la Iglesia Católica. Y cuando se muere el rey, ¿quién sigue gobernando? Su hijo. Su hijo se muere y ¿quién sigue gobernando? Su hijo. Es una cadena donde el poder lo tiene solamente una familia. Entonces, la Iglesia Católica, por tener entradas muy grandes por este reino, empezó a corromperse de una manera muy fuerte. Empezó a violar los derechos de las personas y empezó más adelante lo que nosotros vamos a conocer como las Santas Cruzadas y el tiempo de la Santa Inquisición. Las cruzadas se realizaron para buscar supuestamente aquellos objetos que pertenecían a Jesús, para llevar el Evangelio a los lugares más lejanos. Y pero luego a eso, o conjunto a eso, se dio la Santa Inquisición. ¿Qué es la Santa Inquisición? Es el momento donde la Iglesia Católica empieza a perseguir y empieza a matar, como algún día como perseguidos los cristianos, empiezan a perseguir y empiezan a matar a todas las personas que no están de acuerdo con la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, ¿cómo las mataban? Bueno, primeramente la Iglesia Católica se fundamentó, pero más o menos para esta edad, ¿sí? Para el siglo V, nació un nuevo movimiento que fue la Iglesia Protestante. Esta Iglesia Protestante tiene los mismos bases de la religión católica, en creer en el Padre, el Hijo, en el Espíritu Santo, en la Biblia, pero no están de acuerdo con los actos religiosos que hace la Iglesia Católica, ¿sí? No está de acuerdo con, por ejemplo, bautizar niños o hablar en latín o que no las personas no puedan leer la Biblia, solamente el Papa. O sea, son varias cosas en donde ellos difieren. La Iglesia Católica se molesta y los acusa a ellos de herejes. De herejes son personas que practican la brujería. Y ahí empieza la Santa Inquisición, matando a los protestantes y matando también a las personas que realmente practicaban brujería. Entonces las cazaban y estas personas eran torturadas con métodos de torturas medievales que son bastante terribles, la gente sufría mucho, eran ahorcadas o lo más famoso eran quemadas en la hoguera, ¿sí? Las quemaban vivas. Entonces, por eso se llama la Edad Oscura. Fue un momento de estancamiento, de pobreza, de muerte, de enfermedad y de poder por parte de la Iglesia Católica. Dígame, Andy. Yo creo que también se llamó la cacería de brujas. Ajá, la cacería de brujas también, muy bien. A todo el mundo se le consideraba brujo. Fíjense que más adelante, chicos, no solamente perseguían a los protestantes y a los que practicaban brujería, sino también perseguían a los científicos, ¿sí?
Por ejemplo, a los grandes científicos que empezaron a estudiar el espacio, empezaron a estudiar el Sol, empezaron a estudiar los planetas o empezaron a estudiar alguna ciencia, en fin, también eran considerados hijos del diablo. Entonces, por ejemplo, antes se creía que la Tierra estaba en el medio de nuestro sistema solar y el Sol giraba alrededor de la Tierra, o sea, la Tierra era el centro. Mucho después ya se descubrió que no, que el Sol es el que está alrededor, el Sol está en el centro y la Tierra está alrededor de este. Entonces los científicos que apoyaban esta teoría fueron declarados también herejes y fueron obligados a retractarse de sus descubrimientos o si no eran encarcelados o los mataban. Entonces vemos que grandes filósofos, físicos, matemáticos, astrólogos también fueron perseguidos por la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces fue un tiempo bastante oscuro donde la Iglesia todavía se está levantando de todo lo que causó en esa época. Entonces, como pueden ver, es un tema bastante interesante lo que vamos a estudiar, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda antes de comenzar? No. ¿No? Bueno. No. Entonces, el Islam y Occidente. Cuando nosotros hablamos de Occidente, chicos, cuando nosotros hablamos del Oriente principalmente, ¿sí? Lo que nosotros vamos a estudiar ahorita, el Oriente es todo lo que queda, si nosotros vemos el mapa mundi, a la mano derecha, ¿sí? O sea, ustedes están viendo mi izquierda, pero es la mano derecha. La mano derecha que está en el mapa mundi, lo que está en la parte baja de la India y en la parte superior de África, eso se le llama Medio Oriente, ¿sí? O se le llama el Oriente a todo lo que es el continente asiático, ¿ok? Cuando hablamos de Occidente, hablamos para acá desde Europa y América, ¿ok? Entonces, el Islam y el Occidente. Estamos hablando del Oriente y el Occidente, porque el Islam está en el Medio Oriente. ¿De qué se trata el Corán y cómo nace el Islam? Recuerden que nuestra Biblia, nuestro libro sagrado, que nos habla de nuestro creador, se llama Biblia. Es la Biblia, ¿sí? Pero el Islam tiene su propio libro santo que se llama el Corán, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo nació esta religión. En la primera mitad del siglo VII, el profeta Mahoma fundó el Islam. Ese evento ocurrió en Arabia, tuvo importantes consecuencias en Europa Occidental. Llenos de fervor religioso, los árabes musulmanes se lanzaron a la conquista del mundo con éxito considerable. Entonces, como nosotros tenemos a nuestra figura santa, que es Jesús, el Islam también tiene su figura para ellos que es divina, que es Mahoma, era un profeta, ¿sí? La diferencia de Mahoma y de nuestro Señor Jesús es que nuestro Señor Jesús resucitó y está vivo. Mahoma se murió y ahí quedó, ¿sí? Era un hombre más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nace cuando nace este imperio islámico, también fueron grandes guerreros y luchadores. Y ellos empezaron a conquistar bastante territorio. Conquistaron Mesopotamia, conquistaron Egipto, tenían luchas con Grecia, ¿sí? Eran bastante guerreros, eran bastante fuertes, ¿sí? Los sirios eran un gran ejemplo de estas conquistas árabes musulmanas. Mahoma, convertido en líder religioso y caudillo político, logró unificar a los pueblos árabes, quienes superaron sus diferencias étnicas por medio de la religión. A su muerte, sus sucesores se denominaron califas y conquistaron Siria, Egipto e Irak inicialmente, y se extendieron desde el Océano Atlántico hasta China. Al comienzo del siglo VIII, sus dominios llegaron hasta lo que hoy es Marruecos e invadieron la península ibérica, o sea, de España, donde establecieron un califato con sede en Córdoba. Entonces, los que siguen a Mahoma se llaman califas, ¿sí? Por eso ahorita hay un movimiento bastante fuerte que le está comentando el ISIS, también se le llama el califato,
¿sí? El califato, un movimiento religioso extremo. Los musulmanes deben cumplir ciertos preceptos durante su vida. Entonces aquí vemos un mapa de todo el territorio que lograron conquistar los musulmanes. Conquista hasta la muerte de Mahoma, ¿sí? Aquí en la parte baja de Arabia. Conquista hasta el año 656 después de Cristo. Conquistaron todo lo que fue Persia, ¿sí? Armenia, Siria, Jerusalén, Alejandría y Egipto. Máxima expansión hasta el siglo V, hasta el siglo VIII, más arriba de África, llegaron a toda España, ¿sí? Y se fueron más casi llegando a la India. Entonces se extendió bastante este imperio. Un imperio que se forjó a punta de guerra y causó grandes muertes. No voy a decir que fueron totalmente malos, porque recuerden que en esta época había guerra y así como invadieron los musulmanes, también invadieron los romanos, los griegos, los macedonios, ¿sí? Entonces era un tiempo de guerra. Aportes musulmanes. El árabe fue la lengua que unificó a las tribus que habitan en la península arábica. La religión también fue un punto de encuentro y cohesión. Generalmente los musulmanes, ¿qué idioma hablan? Árabe. ¿Ok? Ellos también nos dieron grandes aportes buenos, como fue inventaron los números arábicos, inventaron el cero, nosotros no teníamos el cero, el álgebra, matemática, la trigonometría, e hicieron aportes en química y astronomía. De hecho, ahí en Arabia está uno de los observatorios más importantes que se mantienen en pie hasta hoy en día. Se preservaron las obras antiguas del Oriente y de Grecia al ser traducidas al árabe. La influencia india se reflejó en la literatura y en el arte. Escribieron cuentos y narraciones cortas. Una compilación importante es Las Mil y Una Noches. Es un libro bastante famoso, ¿sí? Que todavía se consigue hoy en día, que se llama Las Mil y Una Noches. Y la arquitectura árabe se distinguió en sus palacios por las mezquitas y mercados. Aquí vemos como es una mezquita. La mezquita es la iglesia de ellos, así como nosotros tenemos nuestra iglesia, ellos tienen esta iglesia llamada mezquita, ahí donde ellos hacen las oraciones, porque la religión musulmana se caracteriza por tener mucha oración. Ellos oran 3 veces al día y la primera oración del día creo que es a las 4 de la mañana o 5 de la mañana. Una al mediodía y una en la noche. Y ellos oran continuamente como en una fombita en el suelo, sí, siempre haciendo como este tipo de reverencia. Son bastante fieles con sus creencias, ¿sí? No son como a veces nosotros los cristianos que decimos que somos cristianos y ni oramos, ¿no? Ellos son, los musulmanes son así, muy rectos con todos los preceptos que cumplen. Entonces, vamos a hablar un poquito de quién fue Mahoma. Nació en la Meca, quedó huérfano a los 10 años y fue criado por un tío. Pasó su juventud cuidando camellos de las caravanas del desierto. Viajó constantemente a Siria y Palestina, en donde conoció las creencias de los judíos y de los cristianos. A los 40 años comenzó a tener revelaciones. En una de ellas, el arcángel Gabriel le dijo que Alá lo había escogido como profeta. Proclamó la existencia de un Dios único y rechazó las idolatrías, por lo que se ganó la enemistad de los mercaderes de la Meca. A causa de esto, en julio del año 622 tuvo que huir y se estableció en Medina. Este éxodo se denomina la Hijra y marcó el inicio de la era de los musulmanes. En el año 630 conquistó la Meca, destruyó a todos los ídolos y proclamó su monoteísmo con la expresión Dios es el más grande. Por ello, Ricardo Peps asegura que la idea central del Islam está contenida en una sola frase: no hay otro Dios sino Alá, y Mahoma es su profeta. Una persona, según este autor, puede convertirse al islamismo con solo repetir esta frase y creer, ¿sí? Entonces, ellos tienen esta frase para que la gente se convierta en ellos. Entonces,
¿Cómo nació el Islam? Así, con este profeta. El Islam cree en Dios, Padre, igual que nosotros, pero ellos le dicen Alá. Ellos también creen en Jesús, pero ellos creen en Jesús que fue un profeta. Solamente fue un profeta y listo. No creen que haya muerto en una cruz, no creen que haya resucitado, no creen que es el Hijo de Dios. Lo mencionan en el Corán, pero como un profeta más, como fue Mahoma. ¿Ok? Entonces, ellos tienen esta manera de volverse al Islam, creyendo que Alá es el único Dios. Entonces, como ellos tienen esta oración para caer en eso, nosotros también tenemos nuestro tipo de creencia, que todo aquel que cree en Jesús, que murió y que resucitó, que es hijo de Dios, que cree en el Espíritu Santo y lo cree con el corazón, ya se puede compartir el cristianismo, no necesita ningún rito ni ningún acto. Entonces, el principio islámico es este, pero después si te, como también ha sido tergiversado este libro por los humanos, entonces los islam eh, malinterpretan también el Corán y dicen que Mahoma les dejó escrito que deben matar a sus enemigos. Entonces ahí empieza lo que es, no todos los musulmanes son malos, no estoy diciendo que esta religión sea la correcta, pero hay muchos musulmanes que realmente han leído el Corán y saben que la muerte y el odio no es el camino, no es lo que quiso tratar de decir este señor, este Mahoma, ¿ok? Entonces son personas que son buenas personas, pero hay otras que son bastante extremistas y hacen pues todo lo que hemos venido hablando hasta ahora. Aunque ustedes no lo crean, los islamitas, los musulmanes están en todas partes del mundo. Aquí en Ecuador también hay, ¿ok? La comunidad islámica en Ecuador. El 11 de junio del 2001, la Dirección del Registro Civil de Ecuador firmó un acuerdo con el Centro Islámico para que la foto de la cédula de ciudadanía de la mujer musulmana se efectúe con el velo sobre la cabeza, que es una costumbre del Islam. Asimismo, se facilitó el registro con sus nombres propios a los miembros integrantes de la comunidad islámica en Ecuador y a sus hijos, previa una certificación extendida por el Centro Islámico. Los musulmanes tenían su propia moneda, el dinar, y crearon el cheque y la letra de cambio. Bueno, entonces, ¿qué estamos hablando aquí en Ecuador? Como hay musulmanes aquí en Ecuador y Ecuador dice en su constitución que aquí hay libertad de religión, parte de la democracia, entonces no se les puede hacer un lado a estas personas porque siguen siendo personas, ¿sí? Entonces ellos, como yo les dije, las mujeres tienen un velo y al principio era obligatorio que las mujeres se quitaran el velo, pero eso es una ofensa para su religión, ¿sí? Entonces, después de tantos acuerdos, en el 2001 se llegó en que se les iba a permitir que se tomaran las fotos con el velo, para respetarle su religión. ¿Ok? ¿Entendido todo hasta aquí, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. No, profe. Ok. Condiciones sociales, políticas y religiosas. Vamos a ver un poco cuáles son las condiciones que nos da esa religión. En el aspecto político, el territorio estaba poblado por numerosas tribus independientes agrupadas en clanes y constituían pequeños reinos a menudo enfrentados entre sí. Aspecto económico, al interior de la península habitaban beduinos nómadas que se dedicaban al pastoreo. Al sur, en cambio, estaban poblados por tribus sedentarias dedicadas a la agricultura. En la costa norte del Mar Rojo se dedicaban al comercio y es aquí donde surgieron las dos únicas ciudades de la religión, Yatrib, que es Medina, y la Meca. Aspecto religioso, los beduinos eran fetichistas, es decir, atribuían cualidades y poderes especiales a determinados objetos. Los agricultores y comerciantes eran politeístas. Lo que hizo la llegada de la religión musulmana es acabar con el politeísmo, ¿sí? Que dejaran de creer en tantos dioses porque ellos creían en un montón de dioses, que es la mitología sumeria, mesopotámica, que ellos adoptaron. Entonces,
ya se acabó el politeísmo. Mahoma consiguió unir a los árabes bajo el signo de una nueva religión, el Islam. El profeta se dedicó a predicar su doctrina y fue el punto de partida para la formación de un imperio. La negación del politeísmo y el hecho de que sus primeros seguidores fuesen gente humilde causaron la oposición de los ricos comerciantes de la Meca, quienes obligaron a Mahoma a huir, lo que hablamos anteriormente. Entonces, bueno, chicos, nos queda estudiar lo que es el Corán, qué es la Meca y cómo se expandió el Islam. Esto lo vamos a hacer en la siguiente clase, ¿ok? Por hoy vamos a dejar la clase hasta aquí y vamos a ver si tienen algunas dudas de lo que hemos hablado para poderlas resolver. No hay dudas, está todo claro. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, chicos, entonces que tengan un feliz día. Nos vemos el día de mañana, ¿ok? Sí, profe. Chao, chicos.